Mis hermanos amados, muy buenos días. Gracias damos al Señor por la adoración que nos permite ejercer en esta mañana delante de Él. Es un privilegio, es un derecho que no logramos nosotros, sino un derecho que nos fue otorgado por gracia. Así que hermanos, en este nuevo momento de adoración, en el que yo expondré las Escrituras, ustedes la oirán. Vamos a dedicarnos a eso, a que el Señor sea adorado. Hermanos, recordarles que siempre en esta vida y en este cuerpo, siempre que nos disponemos a adorar al Señor, van a venir ataques, desafíos que nos intentan impedir adorar al Señor. El calor hoy, o muchas otras distracciones, hermanos, podrían sacarnos, desencarrilarnos de lo que necesitamos. Así que, hermanos, tratemos de seguir atentos, adorando a nuestro Señor, pidiendo que su gracia nos ayude en esta mañana. Sigamos ubicados ahí en Colosenses, hermanos, y quisiera hacer algunas preguntas que nos ayudaran a reflexionar para introducirnos en el sermón de hoy. Hermanos, ¿ustedes han pensado cuántos beneficios adicionales ustedes han recibido porque alguien oró por ustedes? ¿Han pensado, hermanos, de cuántos males adicionales el Señor les ha librado porque alguien estuvo doblando rodilla por ustedes? Hermanos, si el Señor nos permitiera ver una cifra, vamos a suponer que el Señor nos permitiera ver una cifra del número de oraciones que se han elevado a nuestro favor hasta el día de hoy, que el Señor nos permitiera ver, mira, Andrés, en todo el tiempo que llevas de ser mi hijo, estas son oraciones que se han elevado a tu favor. ¿Qué tal si ustedes vieran que el número es pobre? Que pocos oran por ti. ¿No sería esa una revelación triste y sombría? ¿O qué tal si el Señor nos permitiera recordarnos en una cifra las veces que hemos orado por alguien más y fuera una cifra vergonzosa? ¿O qué tal si al saber que oras por otros te das cuenta que has estado intercediendo mal? Hermanos, son preguntas que hoy nos llevan a reflexionar sobre la importancia de el mandato de orar unos por otros, de interceder, la intercesión. Tal vez intercedamos, hermanos, pero una pregunta clave sería, ¿lo hacemos bien? ¿Estamos intercediendo bien? Por eso, hermanos, he titulado el sermón de esta mañana, Intercede, porque, hermanos, es una orden bíblica, pero hazlo bien. Así que vamos a aprender a los pies de Pablo y de Epafras el sagrado deber de interceder por otros y qué impacto tiene en la vida del que intercede y del que es favorecido, hermanos, en la intercesión. Y quiero que en esta mañana veamos tres cosas a la luz de Colosenses. Tres cosas que debe tener una intercesión adecuada. Hermanos queridos, es importante la intercesión. Es importante que intercedamos por otros. Es importante que otros intercedan por nosotros porque es la vida, la salud, la vitalidad y la edificación de la iglesia de Cristo. Sin intercesión, hermanos, el frío nos congelaría el corazón delante de Dios. La piedad quedaría por el suelo. No podríamos avanzar en los propósitos de Dios. El motor de la intercesión, hermanos, es tan fundamental para que una iglesia pueda cumplir su propósito,
para que una familia pueda avanzar en la piedad, para que un creyente individual pueda ser fortalecido, como veremos a continuación. Por eso, hermanos, la importancia de aprender a interceder y reconocer la importancia de interceder por otros y de que otros intercedan ante Dios por nosotros. 3 elementos que tiene que tener toda buena intercesión. El primero, gratitud por otros. Quiero que miremos Colosenses 1, 3 al 5. Yo leo a favor de ustedes estos textos y ustedes, hermanos, traten de detectar allí en donde aparece el elemento de la gratitud por otros. Dice el verso 3, leámoslo hasta el 5, siempre, dice Pablo, orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, habiendo oído del amor que tenéis a todos los santos y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Voy a pedir, Richie o Miguelito, si me puedes ayudar con la diapositiva allí. Muy bien, ahí tenemos, hermanos, el primer elemento bíblico establecido por Dios para una buena intercesión. Y quiero, hermanos, que antes de proseguir, tratemos de entender qué es interceder en su definición. Interceder, hermanos, es situarse en medio de 2 partes, logrando una conexión entre esas 2 partes, ¿correcto? En términos generales, interceder es situarse en la mitad de 2 partes para lograr una conexión entre esas 2 partes. Entonces, cuando hablamos de una oración intercesora, estamos hablando de alguien que se sitúa en oración en medio de quién y quién. En medio de Dios y de ese creyente o creyentes por los cuales se intercede, ¿verdad? Buscando, en la mitad, buscando el rostro del Señor para solicitar tratos favorables o desfavorables hacia esos hombres. Y así en tono bajo dije desfavorables porque no va a ser el énfasis de hoy, pero en la Biblia encontramos oraciones de intercesión pidiendo a Dios castigo contra hombres. Esa no es la intercesión que vamos a ver hoy. Pero ustedes recuerdan a Elías intercediendo, dice, ¿en contra de quién? De Israel. Así que hay intercesiones en la Biblia en donde se nos muestra que alguien se pone en medio entre Dios y hombres para pedir al Señor que por favor derrame su ira y su justicia y su castigo. Y generalmente cuando eso pasa es porque esos hombres por los cuales se intercede son enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. Por eso hay unos salmos, ustedes los han leído, llamados salmos imprecatorios. Son varios, en donde el salmista clama a Dios, Señor, que sus hijos sean estrellados contra peñas. ¿Por qué? Porque aquellos por quienes el salmista está intercediendo son enemigos de Dios y de su pueblo. Yo no estoy diciendo que vamos a orar así, hay una explicación, pero el tema de hoy no es esas oraciones imprecatorias. Hoy, felizmente, tenemos en Colosenses una intercesión pidiendo ¿qué? Cosas favorables. Así que dejemos para otro momento, pero quería hacer la salvedad de esa situación. La intercesión pide cosas favorables para los hombres, pero también hay intercesiones que piden cosas desfavorables de parte de Dios, especialmente para los enemigos de Dios y para los que atacan al pueblo de
Dios. Pero ese no es el caso de hoy. Habiendo hecho esa claridad, hermanos, ¿cuál es el propósito de incluir, cuando se intercede por otros, gratitud? Ustedes lo ven ahí. Es agradecer a Dios por los efectos de la piedad en la vida de otros creyentes. Y hermanos, me encanta entonces el papel del intercesor. O sea, ustedes y yo, si intercedemos. Porque el papel de un intercesor es como un multiplicador. ¿Por qué? Porque el intercesor da gracias por otro, pero ese otro ya tiene que estar dando gracias por lo que está pasando en su vida. Lo que hace el intercesor es multiplicar las acciones de gracias. Imagínense, hermanos, que Dios esté obrando en mi vida y yo debo estar agradeciendo a Dios por lo que Él está haciendo en mi vida, pero ustedes, al interceder por mí, también dicen: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida del pastor Andrés. Entonces, ¿qué se multiplican? Las acciones de gracias, y es lo que el Señor quiere, que entre su pueblo se multipliquen las acciones de gracias. Por eso hay pasajes que dicen: sobreabunda en acciones de gracias. ¿A qué se refiere? No a que cada uno ore por 3 horas dando acciones de gracias, sino que entre más personas den gracias por una misma cosa, más Dios es glorificado. Miren la expresión ahí de la gratitud en la intercesión. Pablo está orando por los hermanos en Colosas y les dice: siempre orando por vosotros, ¿damos qué? Damos gracias. Damos gracias. Lo que nos enseña, hermanos, que la intercesión incluye acciones de gracias. No se puede interceder adecuadamente por creyentes si no se hace una mención de gratitud por lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Y hermanos, como ustedes lo pueden notar en el verso 3, la gratitud, ¿a quién va dirigida? A Dios Padre, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no al Espíritu Santo? ¿Por qué no al Hijo? No es que esté mal orar al Hijo, pero, hermanos, por regla general, cuando usted agradece a Dios por lo que Dios está haciendo en otros, se dirige al Padre, primero porque es una orden bíblica. Miren Colosenses 3:17. El versículo 17 de Colosenses 3 dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias ¿a quién? A Dios Padre por medio de Él. Volvemos al capítulo 1, es decir, es un mandato que nuestras oraciones de gratitud se dirijan al Padre. Pero la otra razón, hermanos, es porque la Escritura enseña que de quién proceden todas las cosas, las buenas dádivas y los dones perfectos, del Padre, no del Hijo. El Hijo es el mediador para que eso sea posible y llegue a los hombres. Pero ¿quién? De quién proceden todas las cosas, dice Pablo en 1 Corintios 8. Y el Padre de toda buena dádiva, de todo don perfecto, dice Santiago en el capítulo 1, es Dios el Padre. Por eso nuestras oraciones de gratitud deben estar dirigidas a el Padre. Otra razón más, hermanos, porque ¿quién tiene la potestad de los hijos? Los padres. Si queremos hablar de otro hijo de Dios, pues tenemos que hablar a su Padre. Él tiene la potestad de los hijos. En casa a veces nos ocurre que nuestros hijos mayores, Juan y Dara, a veces se corrigen el uno al otro de formas inadecuadas. Y hemos tenido que decirles: Juan, esa potestad a ti no te corresponde. Dara, no te corresponde esa potestad. Lo que tengan que decir del otro, me lo dicen a mí. A veces hay que hacerlo. A veces hay correcciones adecuadas, pero hay unas que pasan el límite. Y lo mejor es que las atiendan ¿quién?
El Padre. Por eso es que cuando intercedemos por hermanos nuestros, nos entendemos con el papá de esos hermanos. Porque finalmente Él es el que les está dando todo a esos hermanos. Así que, hermanos, la gratitud es importante en la intercesión. No hay verdadera intercesión si no hay mención de gratitud. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que aquí Pablo en Colosas agradece, o más bien por las que Pablo agradece por los hermanos allí en Colosas? Por los efectos de la piedad en la vida de ellos. Por eso ese es el propósito de incluir gratitud en nuestra intercesión. Miren ustedes cuáles son las razones por las cuales Pablo agradece por esos hermanos amados. Sigamos la lectura. Siempre orando, dice el verso 3, por vosotros damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos amados, ¿cuáles son las tres razones por las cuales Pablo quiere agradecer al Padre por los hermanos en Colosas? ¿Cuáles son las tres razones? Fe, amor y esperanza. Precioso, hermanos. ¿Saben ustedes que en la mentalidad paulina el resumen del cristianismo tiene tres palabras? Fe, esperanza y amor. Es muy común, hermanos, encontrar a Pablo en Romanos, en Gálatas, en Tesalonicenses, en Corintios, aquí en Colosenses, en Hebreos, utilizando la fórmula tripartita fe, esperanza y amor para resumir el cristianismo. Hermanos amados, ustedes y yo somos cristianos en resumen por nuestra fe en Cristo, nuestro amor por el Señor y por su pueblo y por nuestra esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Precioso. Si a usted o a mí nos falta una de las tres, fe, esperanza y amor. Si nos falta una de las tres, hermanos, no somos de Cristo. Una de las tres, porque el cristianismo está resumido en la mente paulina con las tres, fe, esperanza y amor. Si a usted le falta la fe en Cristo, estáis en vuestros pecados, dice Pablo. No somos de Cristo. Si falta la esperanza, hermanos, Santiago dice que el que se amista con el mundo se enemista con Dios, y el que no espera en Dios espera en el mundo. No hay otra opción. Y si nos falta el amor, ¿qué dijo Cristo? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Si nos falta el amor, no somos de Cristo. Si nos falta la esperanza, no somos de Cristo. Si nos falta la fe, no somos de Cristo. Y Pablo agradece a Dios porque estos elementos están presentes en los hermanos en Colosas. Ahora, a nosotros nos gustaría más bien que de pronto Colosenses dijera, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído que habéis conseguido vuestro trabajo, habiendo oído que habéis alcanzado la salud, habiendo oído que tenéis mejores salarios. Eso nos encantaría. Pero no son las razones por las cuales Pablo agradece a Dios. Hermanos, además, Pablo tiene una preocupación de fondo cuando escribe su carta a los colosenses. No perdamos de vista esa preocupación. Pablo está preocupado que debido a unas filosofías y huecas sutilezas, huecas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia, estos hermanos terminen apartándose del Señor Jesucristo, terminen confiando en otras cosas aparte de Cristo para su realización espiritual. Miremos Colosenses 2, 8 al 10 y vemos esa preocupación que expresa el apóstol. Dice en el verso 8 de Colosenses 2: dice así: mirad
que nadie os engañe. Noten cómo Pablo manifiesta su preocupación por los hermanos en Colosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, verso 9, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene todo en este mundo pero no tiene a Cristo no tiene nada. En Él estáis completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está preocupado porque alguna filosofía, algunas huecas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia estaban afectando a algunos creyentes, asegurándoles que podrían incrementar su espiritualidad accediendo a prácticas y cosas fuera de Cristo, cosas que Cristo no había mandado. Es un peligro, hermanos. De hecho, para ustedes y para mí, es un peligro actualmente fundamentar nuestra alegría y nuestro gozo en cosas que no son Cristo. ¿No tenemos ese peligro todos los días? A veces no somos más felices cuando tenemos para comprar, cuando nos salen las cosas como quisiéramos. Ven el mismo peligro de Colosenses con otros agentes y con otras agencias. Pero el mismo problema, la iglesia siempre, como en el caso de los colosenses, ha afrontado el peligro de fundamentar su espiritualidad o su gozo en cosas que no son Jesucristo. Es un peligro. Y hermanos, por eso Pablo tiene causas para agradecer a Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo, hermanos, ustedes están en peligro con lo que ha ingresado a la iglesia, pero doy gracias a Dios de que aún estáis en la fe en Cristo. Le doy gracias a Dios de que aún se aman unos a otros a pesar de esas filosofías y doctrinas extrañas. Doy gracias a Dios de que aún están esperanzados ¿en quién? En Cristo. Hermanos, ¿no es motivo de gratitud eso? Es motivo de gratitud. ¿Qué importa si esos hermanos tienen un buen salario, no? Si finalmente fueron sanados o no, si tienen buena ropa o no, si les salieron sus negocios o no. Importa que el creyente esté firme en Cristo, en fe, amor y esperanza. Y por eso, hermanos, cuando Pablo se enteró por el mensajero Epafras de que esos hermanos en Colosas estaban, pese al peligro, firmes en la fe en Cristo, amándose unos a otros y esperanzados en la herencia que traerá Cristo cuando vuelva, Pablo se arrodilla, intercede y da gracias, Señor, por estos hermanos, porque aún permanecen. Qué bonita la gratitud, hermanos, en la intercesión. Así que Pablo nos insta aquí, hermanos, en Colosenses 1, a interceder en gratitud cuando vemos más de Cristo en los que intercedemos. ¿Correcto, hermanos? Cuando vemos más de Cristo en los que intercedemos. De hecho, hermanos, imagínense este asunto en círculos concéntricos. En el amplio círculo de la cristiandad, hermanos, mírenme aquí por favor, en el amplio círculo de la cristiandad, hay un círculo más pequeño dentro de ese gran círculo, hay un círculo más pequeño, hermanos, de creyentes que perseveran en la oración. En ese amplio círculo del cristianismo hay un círculo más pequeño de creyentes que perseveran en la oración, o sea que de verdad se toman con seriedad la oración todos los días y oran. Luego de ese círculo de creyentes que se toman en serio la oración, hay uno más pequeño de los que incluyen en su oración intercesión. Muchos oran, pero no muchos interceden. Luego, hermanos, de ese pequeño círculo de intercesores, hay uno más pequeñito. Los que interceden bien.
porque la mayoría de los que interceden por cosas de este mundo. Gracias, Señor, porque le subiste el salario al hermano. Gracias, Señor, porque finalmente fue sanado. Yo sé que esas son causas de gratitud, pero hermanos, no es el énfasis que está mostrando Pablo, aquí y en ninguna carta. Gracias, Señor, porque le salieron las gafas que tanto necesitaba. Yo sé que eso se puede agradecer, pero hágalo usted a solas con el Señor. Pero la intercesión es para otras cosas. Gracias, Señor, porque finalmente le salió a mi hermano el negocio. Gracias, Señor, por la casa que le diste al hermano. Gracias, Señor, por el carro que le diste. Mis hermanos, es tan pequeño el círculo de intercesores y se hace más pequeño porque los que interceden generalmente lo hacen por cosas efímeras y temporales. En vez de ponerse uno a pensar en qué ha crecido mi hermano. Lo conozco hace 5 años. ¿Qué es hoy el hermano que no era hace 5 años? Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque el hermano es más fiel a ti. Antes no se congregaba fielmente, ahora se congrega. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mi hermano se pudo apartar de ese noviazgo de impíos que le mataba y ahora está fiel a ti. Gracias, Señor, porque puso orden en su hogar. Pero esas no son las gratitudes típicas del pueblo de Dios. Porque nos queda más difícil ponernos a pensar en el hermano. La intercesión, hermanos, es un asunto muy serio. Ahora, hermanos, ¿quiere decir esto que ya no podemos agradecer por favores terrenales de Dios en la vida de nuestros hermanos? No, hermanos. No, porque Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice 1 Timoteo 5. Pero el problema número 1 de eso, hermanos, es que cuando nuestra gratitud es exclusivamente por cosas de este mundo, no estamos intercediendo bien. Escúchese, hermano, cuando intercede, si intercede. Y espero que a partir de hoy nuestra intercesión crezca y veamos frutos de esto en 6 meses o 1 año. Pero escúchese cuando intercede. ¿Por qué intercede? A veces se nos vuelve exclusivamente agradecer por cosas efímeras y temporales que se quedan aquí, hermanos. Y el problema número 2 es cuando nuestro hermano por el que intercedemos no ha recibido lo que estaba pidiendo, eso efímero y temporal que es legítimo. ¿Cómo intercedemos? Cuando el Señor da lo que uno quiere, uno ¿qué dice? Ay, Señor, eres tan bueno. ¿Y qué tal si no lo hubiera hecho? ¿Qué decimos? Señor, no eres tan bueno. El Señor es bueno siempre. Siempre es bueno, hermanos. Pero ¿cómo estamos intercediendo? Tenemos que mejorar nuestro vocabulario. Si usted dice, Señor, eres bueno porque le diste el trabajo que esperaba. Y si no se lo hubiera dado, ¿qué es Dios? ¿Malo? Entonces toca mejorar el vocabulario. Señor, gracias porque esta vez quisiste mostrar tu favor en esto. Es diferente porque tal vez el Señor, como dijo alguien, no siempre bendice dando, sino también bendice quitando. Y es lo que no queremos aceptar. ¿Has considerado que Dios bendice quitando? Por eso, hermanos, nuestros anhelos por la gracia y la paz del Señor en hermanos nos libra de frustraciones. Si lo que más deseamos en la vida del hermano es la gracia y la paz del Señor, eso nos libra de frustraciones. Porque sea que el Señor le conceda o no el bien terrenal que pide, si tiene gracia y paz del Señor, somos librados de frustraciones y podemos dar gracias a Dios por la gracia y la paz del Señor en la vida de aquellos por los cuales intercedemos. Ahora quiero que noten, hermanos, la frecuencia de la gratitud. Miren el verso 3 cómo comienza. Siempre orando por vosotros damos gracias. ¿Notaron el siempre? Hermanos,
La gratitud en la intercesión por otros debe ser diaria. Usted y yo debemos tener un listado de hermanos por el que estemos orando diariamente e intercediendo diariamente, para que el agradecer a Dios Padre sea siempre y no cada vez que ocurre una tragedia, cada vez que avisan en el grupo, cada vez que ocurrió una desgracia. No, siempre, hermanos, siempre. La vida del cristiano es orar. Mi casa será llamada casa de oración. La casa del Señor, que es la iglesia, se identifica por la oración, hermanos. E incluye la intercesión, y la gratitud es un punto fundamental de la intercesión. Así que Pablo tenía autoridad para mandar lo que mandó en el capítulo 4 de Colosenses. Miren el capítulo 4 de Colosenses. Miren el versículo 2. ¿Qué manda Pablo? Perseverad en la oración. Pregunto, hermanos, ¿tenía Pablo la autoridad de mandar a otros a perseverar en la oración? Total. Si volvemos al capítulo 1 de Colosenses, dice, siempre orando por vosotros. Un hombre de intercesión continua. Ahora pregunto, hermanos, ¿cuántos asuntos creen ustedes que Pablo podría tener en mente para interceder? Nosotros andamos abrumados con un pequeño rebaño. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios? Y la preocupación que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por las, en plural, iglesias. El hombre oraba por todas las iglesias conocidas. ¿Cuánto tiempo podría demandar eso? No sé, hermanos. Pero nosotros somos un pequeño grupito y no intercedemos unos por otros, por todos y cada uno. Es una falta ya en nosotros. ¿Cuántos asuntos podría tener Pablo para interceder? Personas, iglesias, circunstancias difíciles. ¿Cuántas hay en nuestra cabeza para interceder? Así que, hermanos, Pablo muestra aquí lo que el Señor quiere, que la iglesia abunde en acciones de gracias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues agradeciendo por cada hermano. Hermoso será que usted tenga la lista de sus hermanos en la fe y diga, bueno, hoy corresponde orar por Yurani, mañana por Carlos, luego por Freddy, y dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y si llega alguien por el que no se sabe qué está haciendo Dios en su vida, desea conocer y vaya y conozca al hermano. Estas cosas se han dicho aquí por años. Y todavía cada uno sale el domingo a su guaridita, a su bienestar, a su colchita, a su cobijita, a su almohadita, que nadie me toque, que nadie me moleste. Y yo no molesto a nadie. No es lo que vemos aquí en Pablo al interceder, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracias por algo que Dios está haciendo en la vida de otro hermano? Así concreto. No como decir, Señor, gracias por la vida de la hermana Marta. No, Señor, gracias porque estás haciendo de la hermana Marta, veo, Señor, una mujer más fiel a ti. Porque esto y esto y esto. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así de específicamente como Pablo? Señor, gracias porque estos hermanos veo que tienen fe en Cristo por lo que oigo. Veo que se aman unos a otros. Veo que están esperanzados en ti. Hay muchas cosas que Pablo tuvo que haber escuchado para llegar a esas conclusiones, ¿verdad? ¿O creen que Pablo está mintiendo con su reporte en la intercesión? No, mis hermanos. Pablo tuvo que haber reunido información real, veraz, y la llevó en oración y dio gratitud específica y particular. Hermanos, pregunto, ¿cuán importante es para nosotros lo que Dios está haciendo en otros hermanos, para agradecer diariamente? Cuando alguien se convierte a Cristo, hermanos. Cuando un hermano que era chismoso ya no lo es más, o es menos. Eso es de agradecer, ¿no? De verdad, hermanos. Cuando un hermano que se quejaba por todo, ahora tiene contentamiento, es de agradecer.
Es de agradecer, hermanos. Cuando alguien que era inconstante en el servicio, ahora es fiel en servir. Es de agradecer. Cuando alguien era muy imprudente y ahora está siendo más prudente, al hermano ahora habla con prudencia. Señor, gracias, te doy. Cuando alguien era muy peleonero y contencioso con los hermanos y ahora le ha bajado al ritmo. Ahora es más calmado y se toma más todo con la gracia de Dios. Gracias, Señor. Nos quitaste un peleonero de la iglesia. Nos quitaste un contencioso, Señor, pero dejaste el cuerpo y el alma, pero nos quitaste al contencioso. Bendito sea tu nombre. Ese es el tipo de gratitud que debe aparecer en nuestras intercesiones. Cuando hay un hermano en mente por el cual estamos intercediendo, porque es la gracia de Dios en la vida de ese hermano o de esa hermana. Pero hermanos, a veces cuando no hay motivos para agradecer, aún buscándolos, porque a veces hay hermanos que insisten en su pecado, en su rebelión, y a veces es triste encontrarse uno orando por alguien y decir: Señor, que agradezco. Yo sé que tu gracia está con él, pero no vemos en él cosas, Señor bendito. Por eso en la intercesión se requiere otro elemento que no solo es la gratitud, sino también la ¿qué? La petición. Porque a veces hay cosas en las que uno no puede agradecer, uno no puede agradecer de mentiras a Dios. Y muy tristemente, a veces hay hermanos por los que uno no agradece, sino pide. Eso es muy triste, hermanos. Pero gracias a Dios que nos dio la intercesión y que incluyó como aspecto importante en la intercesión también la petición. No solo agradecemos, sino que también pedimos. Leamos Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Dice así, versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Muy parecido al verso 3, pero miren el cambio, y de pedir, ya no de agradecer, sino ahora de pedir. Así que reconocemos la obra de Dios en los hermanos, pero reconocemos que los hermanos siguen necesitando urgentemente la gracia de Dios, y por eso no solamente agradecemos, sino que una buena intercesión también siempre debe llevar el elemento de la petición. Y de pedir, dice el verso 9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Qué busca Pablo con esa petición según el verso 10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oh, hermanos, qué intercesión esta. Pablo está fervientemente comprometido con que aquellos por los que ora vivan para la gloria del Señor y respiren a Cristo. Su intercesión es fervorosa. ¿Cuál es el propósito de pedir por otros? Pues ahí está, rogar a Dios por las causas, ya no por los efectos de la piedad que son fe, esperanza y amor, sino por lo que causa la fe, la esperanza y el amor. Rogar a Dios por las causas de la piedad en la vida de otros creyentes, multiplicando así los ruegos y peticiones. Dios no quiere que solo se multipliquen las acciones de gracias. Dios quiere que se multipliquen los ruegos y las peticiones, porque así Él es más magnificado. Y por eso Pablo dice que no solo agradece por ellos, sino pide por ellos, hermanos. Y ahí está el punto. Orar por vosotros y de pedir. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Así que, hermanos, el punto anterior nos decía, orando por vosotros damos gracias, pero orar por vosotros y de pedir. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Así que, hermanos, la oración intercesora no solo agradece a Dios por la vida de otros, sino que la oración intercesora pide por otros. Solicita a Dios que derrame su gracia en otros, en lo que necesitan.
Pero hermanos, quiero que miren el enfoque de las peticiones de intercesión en el verso 9. ¿Cuál es el enfoque de su petición? ¿Qué quiere Pablo por los hermanos de Colosas? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, amados hermanos, que seáis llenos de dinero, que seáis llenos de salud, que seáis llenos de amor, que seáis llenos de prosperidad. Hermanos, esas son nuestras intercesiones. Lamentablemente. Pablo quiere que estos hermanitos, ricos o pobres, les conteste el Señor lo que quieren o no, conozcan doctrinalmente y en la experiencia al Señor, que caminen con Él, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, sean sabios en saber qué es lo que Dios quiere y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora entiéndase bien este pedido de Pablo, porque usted ve que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no está pidiendo que tengan más cursos de teología. Magníficos los cursos de teología, si podemos estudiar más, excelente, pero no es lo que Pablo está pidiendo. Pablo lo que está pidiendo es que estos hermanitos disciernan, y eso no lo da un curso de teología, disciernan, hermanos, cómo hacer lo bueno, cómo hacer lo que agrada a Dios. Es más fácil tomar un curso de teología que vencer una tentación, ¿verdad? Usted un curso de teología lo paga, asiste a clase, sale feliz, pero en el momento de enfrentar una tentación, ahí vamos a ver el aprendiz. Por eso Job 28:28 dice, la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia, saber hacer el bien. Y es complicado saber hacer lo bueno en diferentes circunstancias. Muy sabios para hacer el mal. Malicia indígena al 100%. Piedad en nuestros negocios, frente a una computadora, piedad en el celular, piedad cuando alguien nos hace una injusticia. Mucha malicia indígena. Mucho cuando me vean bien, cuando estoy solo soy otra cosa. Hermanos, por eso Pablo sabe que lo que más necesitan los creyentes es, en verdad, discernir doctrina. Pablo no está diciendo que no estudien doctrina, discernirla y saber hacer lo correcto en el momento adecuado. Andar como es digno del Señor, lo dice en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Pero hermanos, para andar como es digno del Señor se requiere conocer mejor al Señor en doctrina y en experiencia. Las dos cosas, en doctrina y en experiencia. Excelente, hermanos, tomar cursos de teología. Pero qué bueno si después del curso nos arrodillamos y le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ha hecho usted ya las dos preguntas más importantes de su vida? Las hizo Pablo en el camino a Damasco, cuando el Señor se le apareció. ¿Cuál fue la primera gran pregunta? ¿Quién eres, Señor? Esa ya la resolvimos porque somos creyentes, ¿verdad? Excepto los que no son creyentes aquí, pero los que ya somos creyentes ya la resolvimos. ¿Quién eres, Señor? ¿Y cuál fue la segunda pregunta que hizo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Esa pregunta no la hemos resuelto todavía. Las dos preguntas más importantes de la vida no son ¿con quién me casaré, Señor? ¿Qué carrera escogeré, Señor? ¿Este trabajo que me da este salario o este otro que me da este otro salario? Son preguntas buenas, importantes, legítimas, pero no son las más importantes. Las más importantes son ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo
haga en esta situación particular para tu gloria, Señor. Estamos en deuda. Por eso necesitamos interceder por otros más fervorosamente, porque estábamos en peligro, hermanos. Más cursos de teología valen la pena. Si hay mayor consagración al Señor, hermanos, más sermones son útiles si se obedecen. Thomas White, el puritano, dijo: es mejor oír un solo sermón y meditar en él que oír 3 sermones y no meditar en ninguno. Pero hermanos, para que alguien conozca mejor y crecientemente al Señor en doctrina y experiencia, no solo debe orar él por él mismo, sino que otros deben estar orando por él. ¿Qué, Pastor Andrés? ¿Usted me está diciendo o me está insinuando que parte del éxito espiritual de mi vida depende de que otros oren por mí? Sí. Sí, hermanos, es lo que no hemos podido entender y aterrizar. Misteriosamente, Dios dejó una porción de nuestro éxito espiritual en manos de otros. Misteriosamente. Entonces usted entiende que el pleno de su consagración depende de lo que usted haga, y en una parte depende de lo que otros hagan por usted. ¿No anhela que intercedan por usted? Después de esto, queremos decirle a Gonzalito el listado de peticiones que tenemos, y a otros más que pregunten. Hermanos, yo no voy a desentrañar en esta mañana el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero este es un buen lugar, hermanos, para recordar cómo la soberanía de Dios y las oraciones humanas actúan juntas. La soberanía de Dios y las oraciones humanas actuando juntas. Usted dirá: pero así yo no ore y otros no oren por mí, Dios cumplirá su propósito. Sí, pero usted pierde en el camino. No quiere perder en el camino, ¿verdad? Sí, Dios prometió meter a Israel en la tierra de Canaán, claro. Si el pueblo obedecía, Dios lo iba a bendecir en tierra de Canaán. ¿El pueblo obedeció? ¿Fue muy fiel en el desierto? No, el Señor finalmente los metió porque Él es fiel. Pero 40 años de sufrimiento, ¿se lo aguanta usted? No queremos dar vueltas en esta vida sufriendo. Es mejor hacer lo correcto y obedecer al Señor y orar, orar y orar. Hermanos, para que nuestro corazón de piedra se sensibilice a Él. Quiero que recordemos algo importante, hermanos, para entender cómo la soberanía de Dios opera con las oraciones humanas. Hay que hacer una importante distinción que ya se ha hecho aquí en varias ocasiones. En el mundo de Dios, en la creación de Dios, existe causa primaria en singular y causas secundarias en plural. Y afirmamos con las Escrituras que la causa primaria de todo lo que sucede, hermanos, ¿quién es? Dios. Pero a la vez afirmamos que muchas de esas cosas que la causa primaria hace, las hace a través de causas en plural secundarias. Déjenme darles unos ejemplos. ¿Por qué nace un bebé? La respuesta soberana de Dios, ¿cuál es? Porque Él hace nacer, dice el profeta, ¿cierto? Muy bien. ¿Pero usa Dios causas secundarias? Claro, el soberano usa 9 meses de gestación, usa parteras, usa médicos y en fin, causas secundarias. ¿Hay contradicción en eso? No, la Biblia dice Dios es el que hace nacer, pero la mujer tiene que pujar. ¿Cómo se alimentan las bestias? Con el pasto. Pero, ¿qué dice el Salmo? Dios hace crecer el pasto. ¿Cómo lo hace?
¿Vienen sus manos y jalan de la tierra el pasto? No literalmente, pero ¿qué hace? El agua, los fertilizantes, la luz del sol, causas secundarias, y sigue siendo Dios la causa primaria de todo lo que sucede. Y de la misma manera, hermanos, con todo. ¿Cómo ejerce Dios sus propósitos en el mundo? Con su poder soberano. ¿Pero qué usa? La oración de los santos. Es cierto, hermanos, que hay ocasiones en las que el Señor hace lo que quiere por encima de sus medios y contra sus medios, pero el orden regular es que Dios use sus medios, y el medio por el cual Dios hace avanzar a su iglesia, la edifica, la desarrolla para que ande como es digno de Él, es a través de la oración. Oración. ¿Y qué quiere Dios hacer avanzar en el mundo? En resumen, fe, esperanza y amor. Quiere un pueblo que crea crecientemente en Cristo. Quiere un pueblo que se amen los unos a los otros. Y quiere un pueblo que espere en el Señor en su segunda venida. Se logrará a través de la oración, hermanos. Así que, hermanos, asegúrense de que haya hermanos orando por usted. Más vale que se asegure de que hay hermanos orando por usted. Porque una parte de su desarrollo espiritual la dejó Dios en manos de hermanos que le aman. Se supone que es así, hermanos. Si uno ama a alguien, ora por él. ¿A cuántos amas de la iglesia? A todos. ¿Por cuántas horas? Por 3. Es incongruente. Incongruente, necesitas urgentemente una lista. Ahora, ¿cómo los hermanos van a saber tus necesidades si no compartes también? ¿Cómo si al terminar el culto te vas y no hay comunión? ¿O cómo si te quedas después del culto pero no aprovechas el tiempo para lo que debe ser? Hermanos, oren por mí, tengo esta situación, que el Señor obre en mi fe, amor, esperanza. Hermanos, esto es un misterio para mí. ¿Cómo es que el Dios soberano dejó una parte de mi desarrollo espiritual en manos de ustedes? No quisiera eso, quisiera que todo dependiera de mí, pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Que si dependiera de mí, no me congregaría. Me iría a una montaña solo, oraría solo por mí, me predicaría a mí mismo, leería mi bibliecita y problema resuelto. Por eso Dios se aseguró de no edificarte sin hermanos. Te hizo depender obligatoriamente de otros para que abras la boca y cuentes tus necesidades y te congregues. Es un misterio para mí que el Señor me amarró a ustedes. Los necesito, aunque quisiera irme solo y vivir un domingo solo, no puedo. Tengo que contar con ustedes porque parte de mi salud espiritual depende de ustedes y la de ustedes de nosotros. Así que, hermanos, por eso Pablo intercedía por otros, pero también ¿qué hacía? Pedía intercesión, hermanos. Miren el capítulo 4 de Colosenses. Verso 2. Dice Pablo en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, lo cual ya hemos entendido. Pero miren el 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo, hermanos, necesitaba oración. El gran Pablo, el gran apóstol, era el jefe, pidiendo oración. Pablo sabía que parte de su
bienestar espiritual, el Señor lo dejó en manos de otros. Y no se queda callado, hermanos. Cuando uno sabe que el bien espiritual mío, en un sentido, depende de otros, ¿qué hace? Pues habla con los otros. Hermanos, ustedes tienen una parte que me pertenece, un bien espiritual, démenlo. Oren por mí. Reclame su derecho, hermano. Pida oración. Pero no pida mal. Es lo que estamos aprendiendo. Orando, dice el verso 3, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¡Qué petición, hermanos! ¿Qué tal usted pidiera eso? Hermanos, les ruego oración por mí, tengo una visita de familia, una visita en la casa, son familiares, no son creyentes. Oren, hermanos, para que tengamos valor de compartirles el Evangelio. Hermanos, nos arrodillamos inmediatamente y oramos por eso. Pero el grueso de nuestras peticiones, tenemos que reconocer, es otro tipo de cosas, legítimas, sí, pero efímeras y temporales. Que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, hermanos, para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, hermanos, oren por mí, porque yo no sé hablar adecuadamente. Imagínense a Pablo diciendo eso, hermanos. Pablo dice, yo no sé hablar adecuadamente, no sé transmitir adecuadamente el mensaje de Cristo. Oren por mí, hermanos, para que me manifieste como debo hacerlo, para que no diga torpezas cuando comparto el Evangelio. ¡Qué petición, hermanos! ¡Qué pedido! Aún Pablo pidió intercesión. Incluso, hermanos, frente a problemas entre hermanos, cuando hay dos hermanos que chocan y pelean, la intercesión es lo mejor. El hermano que está en conflicto puede buscar a un hermano de confianza en la congregación y sin mencionar nombres particulares le puede decir: hermano, tengo una situación con un hermano, tengo miedo de romper la unidad, ora por mí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo he aprendido que generalmente cuando tenemos conflictos con hermanos, nosotros somos el problema y no el otro. En el 95% de los casos, soy yo el problema. Si yo me calmo, se acaba el problema. Así que pida oración a alguien de confianza. El Señor contesta, se place en escuchar intercesiones. Y esto, hermanos, también es un aliciente para que si usted tiene un conflicto con un hermano, interceda por él. ¿Y qué va a interceder? Oh Señor, que tu ira caiga sobre él. No, Señor, llénalo de conocimiento y de sabiduría espiritual. Pero a mí también, Señor, porque yo también soy molesto y ofendo. Ayúdame a mí primero y luego ayuda a mi hermano. Porque, hermanos, en la iglesia no podemos convertir amigos de Cristo en enemigos nuestros. Tenga presente eso. Cuidado con eso. No conviertas a un amigo de Cristo en enemigo tuyo. Porque el Señor dice, el que haga injusticia, la pagará. Y no lo dice en el Antiguo Testamento. ¿En qué epístola lo dice? A ver. Tarea. Se lo dice al pueblo de Dios, Pablo, en una epístola. El que entre ustedes cometa injusticia, la paga. Tarea. Búsquenlo donde está. Hermanos, este no es el tipo de peticiones que uno suele escuchar. Hermanos, oren por mí para que el Señor me dé buena palabra para poder hablar a mis familiares que no son creyentes. No es el tipo de peticiones que uno escucha. Hermanos, yo no estoy sugiriendo, algunos pueden estar pensando, ¿y ahora por qué pedimos? Pues ese es el punto que yo quiero, de desincentivar su terrenalismo.
su terrenalidad y la mía, desincentivarla, dejarla por el piso. ¿Y ahora qué pido? Pida correctamente. Eso es lo que busca Pablo en Colosenses, enseñarnos. Ahora no hay nada que pedir, entonces ¿qué se dio cuenta? Que por lo único que estaba pidiendo era por cosas efímeras, temporales. Pase a otro nivel de oración. Pase a otro nivel de petición. Pase a otro nivel de gratitud. Ahora, hermanos, de corazón, no estoy diciendo que ahora no podamos o que sea pecado. No estoy diciendo eso, hermanos. Que ahora sea pecado pedir por la salud de alguien. No, lo hacemos, pero hagámoslo bien, hermanos. Todavía podemos llevar nuestras cuitas delante del Señor. Pero ¿cómo hacerlo a la luz de Colosenses? Hermanos, ya lo vimos en una enseñanza anterior sobre la visión peregrina de la vida. El tiempo es corto. La apariencia de este mundo se pasa. Así que, hermanos, dediquémonos a pedir por cosas que realmente quedan para la eternidad. Y si vas a pedir por salud, entonces, Señor, concede la salud para que vuelto sea más fiel a ti. Señor, concede el dinero a mi hijo para la universidad, para que él pueda estudiar allá y ser de buen testimonio y no dejar tu nombre por el piso. ¿No fue esa la petición y la intercesión del Señor Jesús por Pedro? Allá en Lucas 22, ¿no fue esta? Recuerden, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Traducido en castellano es: Pedro, eres pan comido para Satanás. Pero yo he rogado que tu fe no falte. En intercesión, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Señor después? Que tu fe no falte. Y vuelto, confirma a la iglesia. Confirma a tus hermanos. Qué petición, qué intercesión, hermanos. ¿Se imaginan ustedes que intercediéramos así? Señor, dale la salud para que esta persona vuelta se consagre más a ti. Señor, concédele ese trabajo para que se vuelva más responsable y de más testimonio con el uso de su dinero. Magnífico. Podemos interceder así. Así que cuando usted interceda por sus hermanos, piense: ¿y cuál es el propósito por el cual estoy pidiendo esto? Intercede, pero hazlo bien, por favor. Pide por las causas que le ayudarán a él a vivir en fe, esperanza y amor. Y en las cuitas personales, siempre piensa en la fe, la esperanza y el amor. Hermanos, ¿con cuánta frecuencia debemos pedir? Ya vimos con cuánta frecuencia agradecer por los hermanos, pero ¿con cuánta frecuencia pedir? Dice el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿no qué? No cesamos. Entonces, siempre hay que agradecer por los hermanos y siempre hay que pedir por los hermanos, porque los creyentes siempre están en peligro. Siempre están necesitados. Por eso es que en el grupo siempre se repite en las familias. Si usted se cansaba de eso, ahora va a estar feliz de tener por quién interceder. Y si no sabe quién es la persona que aparece ahí, póngase en la tarea de conocerla el domingo. Mis hermanos, el tercer punto lo dejaremos para luego. Es muy importante el tercer punto, por lo menos quisiera que lo viéramos, y es que una buena intercesión debe, hermanos, no es opcional. Una buena intercesión debe tener un sentido de lucha y solicitud por otros. No importa que dure 3 minutos la intercesión, no hay problema. Pero en esos 3 minutos debe ser la intercesión tan fogosa, tan ardiente y tan fervorosa por el hermano que se está pidiendo, que en verdad el Señor sea magnificado en escuchar pedidos a favor de su pueblo. Lo veremos, hermanos, en otro momento. Por ahora, concluyamos. Hermanos, por favor, asegurémonos de que alguien esté orando por nosotros.
Asegurémonos de que hay hermanos orando por nosotros, porque parte de nuestro bien espiritual el Señor lo hizo depender de otros. Por eso nos necesitamos unos a otros. Nuestra fe, esperanza y amor en parte depende de otros. Hermanos, nosotros los pastores oramos por todos y cada uno de ustedes. Tenemos listas. Si no lo hiciéramos, no estaríamos ejerciendo nuestro ministerio, el cual es dedicarnos a la palabra y a la oración. Ese es nuestro deber y nuestro llamado. Pero ¿oran ustedes por nosotros? Y yo sé que hay hermanos que lo hacen. Hermanos, no desistan. Somos personas bajo ataque, muy débiles, muy frágiles. Más de lo que ustedes podrían imaginarse, hermanos. Sigan orando por nosotros. Y, hermanos, reclamo mi derecho. Denme lo que me pertenece. Parte de mi bien espiritual el Señor lo puso en manos de ustedes. Oren por mí y devuélvanme lo que me pertenece. Por favor, hermanos, se los ruego. No se queden con algo que no les pertenece. Oren por mí como yo oro por ustedes. No olvidemos, hermanos, que Cristo es el gran intercesor por excelencia. Su intercesión, hermanos, ha logrado que hoy podamos perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor. Su intercesión logró eso. Su intercesión nos trasladó de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermanos, sin la intercesión de Cristo hoy sería imposible para nosotros sostener nuestra salvación. Es claro para nosotros, ¿verdad? Bendito Cristo, que intercede por nosotros cada día, hermanos. Pero le hablo al no creyente que está aquí. Seguro has experimentado en algunos momentos de tu vida intercesión humana. Cuando has tenido problemas, le hablo al no creyente, cuando has tenido problemas, has experimentado la ayuda de alguien. Porque tienes un contacto. Alguien intercedió por ti en alguna situación. Alguien te resolvió un problema. ¿Sabes? Ese no es el problema más grave que enfrentaste cuando te ayudaron. No, ese no era el problema más grave. El problema más grave para ti no ha llegado aún. Y es que cuando mueras te presentarás ante el juez de vivos y muertos y tu sentencia será declarada. Y si mueres sin un intercesor, no habrá amigos ni contactos que te ayuden cuando estés delante del Señor. Morirás eternamente. Rasgarás la eternidad tratando de salir y no podrás en ese infinito de dolor. Has pecado contra Dios, eso es gravísimo. Eres enemigo de Dios, necesitas un intercesor. Y ese es Cristo. Ese día, cuando te presentes delante del Señor y morirás y te presentarás delante de Cristo, necesitarás un intercesor. No serán la iglesia del barrio, los creyentes que oraban por ti, ni amigos, ni nadie. Si Cristo no es tu intercesor, estás solo, sombríamente solo, tristemente solo. Vete de este mundo con un intercesor eficaz, y solo hay uno, es Cristo. Él solo puede interceder a tu favor para que seas salvo. Por favor, cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la bendición de la iglesia y la bendición de, siendo tú soberano, escucharnos en oraciones, ruegos, peticiones y acciones de gracias. Oh Señor, haz de esta iglesia una iglesia intercesora. Despierta nuestros frívolos corazones, Señor, a ti. Te lo pedimos en Cristo. Amén.